Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar una nueva unidad llamada la célula, en donde vamos a ver conceptos muy importantes que los van a acompañar en el resto de la escolaridad. Vamos a ver en primera instancia un poco sobre la historia de la célula, cómo fue descubierta, y después vamos a empezar a analizar otros conceptos fundamentales para, como les dije, el resto de los años que estén acá en el cole. Entonces, arrancando con esto de la historia de las células, vamos a ver primero dos videos. Uno es la historia del microscopio y el segundo es sobre la teoría celular. Si hay dudas sobre estos videos, igualmente lo vamos a discutir en la clase por Zoom. Todo lo que podemos ver con nuestros ojos es la mínima parte de la vida en la Tierra. La mayor parte de la vida es invisible. Todavía tenemos la idea de que somos lo más importante en la Tierra y en realidad somos solo los espectadores. Los microbios están trabajando. Wat doe je als je dingen ziet wat niemand ooit heeft gezien? What do you do when ¿Qué you see hacemos things cuando that no vemos one algo has que seen? nadie ha visto antes? L-E-Y, Ley, U-Ven, se pronuncian con una B, Hoek, Leuwenhoek. Antonie van Leeuwenhoek. Die was een haberdasher. Era comerciante textil en la ciudad de Delft, Países Bajos. Y la razón de su interés por los microscopios es un misterio. Realmente no lo sabemos. Realmente no lo sabemos. La calidad de su microscopio era excelente. Fabricó 540 instrumentos pequeños y solo mostró algunos. Nunca reveló cómo había fabricado sus lupas. Robert Hooke en Inglaterra escribió este maravilloso libro, Micrografía. Las primeras observaciones del pequeño mundo con una lupa. Una de las primeras cosas que Leeuwenhoek hizo fue observar las cosas que Hooke había observado. El aguijón de una abeja, la pata creo que de un piojo. Pero vio algunas cosas que Hooke no vio porque sus lupas eran mejores. Era verano, corría agosto. Los días son tan largos que las algas crecen mucho en el agua. Él las llamaba nubes verdes. Era curioso y llevaba un recipiente de vidrio, un frasco, que llenó con agua. Al día siguiente, lo puso bajo la lupa y vio vetas verdes. Entre ellas encontró pequeños animales. Eran muchísimo más pequeños, como 1000 veces más pequeños que nada que hubiese visto. Y creo que dijo, confieso que no podía hacer otra cosa que admirarlos. Leeuwenhoek las llamó en holandés diertgens, y diertgens es el diminutivo de la palabra dier. Deer, D-I-E-R. Esta palabra significa animal en holandés. Leeuwenhoek los llamó pequeños animales. Todo era completamente nuevo. La palabra microorganismo no existía en ese entonces. La palabra bacteria es del siglo XIX. Fue como Adán en el jardín del Edén que, en el Génesis, nombró a todos los animales. Era un mundo completamente nuevo y él era la primera persona allí. Escribió una carta a la Royal Society, organización pionera en practicar la ciencia experimental. Los miembros decían, ¡santo cielo, qué es esto! Al principio no lo creían. Finalmente, otros miembros de la Royal Society también pudieron verlo, y el resto es historia. Y así él descubrió muchas cosas Esperma, glóbulos rojos, protozoos y bacterias. que nadie había visto antes. Fue la primera persona en ver todo lo que había analizado durante 50 años. Van Leeuwenhoek quería ver estas cosas y realmente lo hizo. Pero ahora sabemos que la mayor parte de la vida es microbiana. Observamos el árbol de la vida y solamente esta parte diminuta es todo lo que vemos.
Hola amigos, seguramente sepáis que soy una célula, pero me gustaría que supierais más sobre mí. Así que os hablaré de la teoría celular. Un poco de historia. Uno de los primeros en observar animáculos en una gota de agua fue Leeuwenhoek, con un microscopio de su invención. ¡Fascinante! Aunque debería tener más cuidado con el agua que bebo. Por aquellos tiempos, Hooke observaba una lámina de corcho y descubrió una estructura en forma de celdilla a la que denominó célula, celda en latín. De acuerdo, no fui muy original con el nombre. No fue hasta el siglo XIX cuando 3 científicos alemanes, Schleiden, Schwann y Virchow, postularon la teoría celular. A partir de hoy, vas a ser famosa en la biología. ¡Genial! Esta teoría tiene 3 puntos. Primero, todos los seres vivos están constituidos por células. ¿Significa eso que no soy más que un puñado de millones como tú? Básicamente. Segundo, la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Por así decirlo, una célula se puede considerar viva por sí misma. Un orgánulo, no. ¡Me largo de la célula! ¡Ribosoma, quiero ser libre! No lo hagas, mitocondria. No sobrevivirás. Tercero, toda célula sin excepción procede de otra anterior. Es decir, provengo de una célula y esta de otra y de otra. Y así durante miles de millones de años. Ahora que ya conocéis la teoría celular, no solo me conocéis mejor, además os conocéis mejor a vosotros mismos. Como vimos en el video, Hooke fue un investigador que por su propio microscopio vio un corcho en el cual observó lo que vemos en esta imagen. Justamente él dio el nombre de célula por el latín, que viene de celda, ya que él pensaba que cada uno de esos cuadraditos o esos redondelitos parecían como pequeñas habitaciones. Después, como vimos en el video, el siguiente investigador creó un microscopio mucho más eficiente y con mejor definición y empezó a observar lo que él llamó animáculos, que más avanzados en esta unidad vamos a ver qué eran. Como bien el video les terminó comentando, la construcción colectiva de la teoría celular habla que todos los seres vivos están constituidos por una o más células. Esto habla que pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares. También les comentaba que la célula es una unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Es la unidad más pequeña que tiene vida. Justamente hablábamos de anatómica porque tiene una estructura fija, y de fisiológica porque por sí sola cumple todas las necesidades fisiológicas como organismo. Por ejemplo, las bacterias son organismos unicelulares, es decir, que están compuestos por una célula. Justamente esta célula es la que cumple cada una de estas funciones. Y por esto es la unidad más pequeña que tiene vida. Después, como también les comentaba el video, todas las células provienen de la división de una célula anterior. Es decir, como relacionándolo con la unidad anterior, no surgen en forma espontánea, sino que surgen de una célula madre que tiene una célula hija, que tiene 2 células hijas. Y por último, las células contienen material hereditario, ADN, en el que se encuentran las características de los seres vivos y que se transmitirán de una célula madre a sus hijas, ¿sí? Todas las células de todo tipo van a tener este material hereditario, van a tener ADN. Entonces, como características comunes de la célula tenemos que todas tienen membranas plasmáticas, sea el tipo de célula que presente. Esto de vuelta, pensándolo, que ya desde los coacervados se planteaba la idea de una membrana, ¿sí? Entonces los coacervados tenían membrana. Luca, que era la célula común universal, va a tener membrana plasmática y por lo tanto todas las células actuales van a tener membrana plasmática, sea la célula que sea.
Todos los tipos celulares presentan un contenido o citoplasma donde ocurren reacciones químicas. Vamos a ver después qué es el citoplasma, pero justamente todas las células dentro de lo que es el medio interno de las células está formado por un citoplasma donde van a ocurrir muchas de las reacciones necesarias para la vida. Y por último, todos los tipos celulares presentan información hereditaria, presentan ADN. ¿Está bien? Entonces justamente vamos a tener en cuenta que de los protobiontes como los coacervados a los progenotes, algo que habíamos hablado en la unidad número 1 o en la primera parte de la materia, es que los protobiontes estaban compuestos por moléculas complejas en su interior y una membrana, pero que no eran consideradas células vivas ya que no se podían reproducir. Pero Luca, como después lo marcamos bien, presenta moléculas complejas, presenta una membrana plasmática, Luca empieza a tener material hereditario, pero en vez de ser ADN, como es en la actualidad, se presupone que tenía de tipo ARN. Después vamos a ver bien qué es el ARN cuando veamos núcleo. Y Luca tiene la capacidad de dividirse. Por tener todas estas características, material hereditario, capacidad de dividirse, es que se dice que Luca ya era una célula y que justamente era la célula universal común. Era la célula ancestral a todas las células actuales. Entonces, teniendo en cuenta esto, dentro de la estructura celular, las primeras células tenían que tener, como dijimos y seguimos enfatizando, una membrana plasmática. Quizás más primitiva que las células actuales, pero al fin y al cabo una membrana plasmática. Esta membrana plasmática vamos a ver que está compuesta por fosfolípidos y por lo que vamos a hablar como canales primitivos, que si se acuerdan, habíamos dicho que la membrana era una membrana selectiva, esto quiere decir que hay cosas que pueden entrar y cosas que pueden salir y van a ocurrir por medio de estos canales primitivos. Justamente entonces donde vemos ahí el puntito rojo, que estaría acá, como vemos acá, va a estar Luca, ¿sí? A partir de Luca vamos a ver que surgieron lo que hoy en día se llama dominios. Entonces de Luca, que tenía ARN, pasan las células actuales a tener ADN. Entonces cada una de estas dominios, el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, van a tener al ADN como molécula de información. Esto de los dominios es lo que ustedes el año pasado con el profesor Marcelo Cerute veían como reinos, ¿sí? Hoy en día ya no se habla de reinos, sino que se habla de dominio, en el cual en el dominio bacteria vamos a encontrar a todas las bacterias que quizás conocen, que producen enfermedades y que tienen determinadas características. Y arquea son procariotas también, o sea, como vamos a ver, las procariotas no tienen núcleo y las eucariotas tienen núcleo, pero presentan características que hace que estén evolutivamente más emparentadas con el dominio eucaria, que son el dominio que nosotros pertenecemos, animales. ¿Sí? Entonces de Luca, que es esta célula común ancestral universal, van a aparecer evolutivamente hablando 3 dominios que presentan características diferentes. Pero que bacteria y arquea van a tener células sin núcleo, por lo tanto procariotas, y eucaria van a tener células con núcleo. De vuelta enfatizando que la membrana primitiva, como tenía Luca, que vimos en la primera figura, seguramente, y que lo vamos a ver bien después cuando veamos membrana,
existió una evolución en esta membrana plasmática en el cual se fue complejizando cada vez más. Bueno, y por ahora terminamos en esto. Van a tener actividades. Les subí a Edmodo un cronograma de cómo vamos a ir avanzando con la materia, en qué fecha voy a subir cada video, qué actividades tienen que hacer para el Zoom de la siguiente semana, para de esa forma ustedes no se pierden. Así que eso es todo por el video que vimos hoy y nos estamos viendo en el encuentro por Zoom.